Hola, muy buenas tardes, días, noches, bueno, las tengan, ya no sé qué decirles, la verdad, porque no sé a qué horas van a ver este programa, pero pues les deseo que en cualquier momento que lo vean lo encuentren agradable y grato. Hoy tenemos un tema bien especial, entrando abril y ya entrando también en los últimos programas antes de nuestro cierre de temporada, porque con Mayra voy a hacer este anuncio ya directamente. Nos vamos a ir próximamente a un cierre de temporada y regresaremos unos meses después. Entonces, quiero despedirme con la literatura infantil. Bueno, este no es el último capítulo, ¿verdad? Pero va a ser uno de ellos. Entonces, quiero que esté la literatura infantil dentro de estos últimos. Entonces, hoy tenemos a Mayra Torres Lisiaga, autora de La flamante historia de Berardo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola Luz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues mira, Mayra, yo estaba leyendo La flamante historia de Berardo y me parece increíble. Ustedes tal vez la recuerden, ella estuvo con nosotros en el Palacio de Minería y estuvo con nosotros en el especial de literatura de terror. Entonces, como pueden ver, ya ha estado aquí y ya meritaba un programa individual, ya. Gracias. Y como vamos a hablar de niños, se escuchan niños al fondo, ¿verdad? Pues claro, en su día hay que celebrar con niños. Pues sí. Pues bueno, Mayra, dime de dónde surge la historia de la flamante historia de Berardo. ¿Cómo empieza este libro? Pues mira, Berardo empieza con algunos pequeños accidentes que se empieza a encontrar en sus cambios físicos, porque empieza a descubrir que puede lanzar fuego, que le empieza a salir una colita y que se está transformando en un dragón. Entonces, Berardo está descubriendo que esos cambios físicos también están afectando su entorno. Entonces así empieza porque una de las vecinas llama a los bomberos precisamente por los flamazos y entonces descubre que suceden ciertos cambios, ciertas cosas que no son parte de su imaginación, sino que sí están pasando. Muy bien, pero ¿cómo es que tú concibes la idea de escribir este libro? Bueno, mira, yo quería hacer un libro el cual pues los niños se identificaran con ese personaje y con el entorno, porque como lectora voluntaria, bueno, yo fui casi más de 4 años lectora voluntaria en algunas escuelas del DF y del Estado de México en una, y pues bueno, les hacía la lectura en voz alta y les hacía la charla literaria, y dentro de la charla literaria pues leíamos acervo del rincón de los libros, y entonces algunos libros que se tienen ahí en la biblioteca pues son extranjeros, ¿no? Están situados. Me gustaba mucho, por ejemplo, a los niños les encantaba esa historia de Susie y Paul, que es de Christine Nostinger y está ubicada en Alemania. Entonces el niño se transporta de un lugar a otro y me costaba trabajo ubicarle porque mencionaban estaciones de metro y cosas así. Entonces tuve que hacerles el mapa para que ellos sí mencionaran las distancias y cómo es que Paul transborda y se mueve en el metro. Entonces, de eso surgió la necesidad de buscar algún texto que se ubicara en su entorno, ¿no? Entonces, estuve, pues sí, buscando si hay algunos autores y todo, pero muy pocos. La verdad es que tenemos muy poco lectura para niños. Bueno, escritores que escriban dirigidos a niños y que describan ese entorno que es familiar a ellos. Yo vivo acá por Indios Verdes, a la altura de Zacatenco, y entonces muchos niños pues sí querían saber, ¿no? O sea, o conocer una historia relacionada a su entorno. Y Everardo tiene esa característica que menciona algunos lugares que están en este entorno y que de alguna manera provocan esa identificación. Oh, muy bien.
Y, Ajá. por ejemplo, Y aparte también la situación del cambio. Yo les leía a los chicos de quinto y sexto año y entonces lo que quería era que el personaje tuviera características de esos niños entre quinto y sexto que están teniendo esos cambios de pretuberto y quería pues hacer un personaje así, ¿no? Con el cual ellos se identificaran. ya, entonces quisiste hacer algo totalmente para niños. Sí. Pues fíjate que a mí me llama la atención la... Bueno, vamos a hacer una hipnosis rápida. Voy a leerles la contraportada del libro para que agarren la onda de que lo que estamos hablando, ¿no? Dice, la flamante historia de Berardo, una historia que nos lleva a entender la situación de un entorno familiar, describiendo la condición de un trastorno alimenticio en un niño, dando pie a su transformación repentina en dragón, creando un mundo increíble de fantasía, con ese toque particular de la escritora que nos lleva a viajar en las aventuras del personaje en donde la aceptación está dentro de cada ser, descubriendo valores, entre ellos el de la amistad. Una historia que nos invita a identificarnos, la complicidad y las aventuras de Berardo nos ponen a reflexionar creando una conciencia de valores que se deben aplicar para apoyarnos como comunidad siendo parte de la solución y no del conflicto. Ajá. Entonces, aquí vamos a rescatar varias ideas. Un niño con un trastorno alimenticio, un niño que se está transformando en dragón, una historia de una situación familiar y un entorno de la comunidad, o sea, la comunidad en sí, ¿no? Entonces, aquí es bien interesante. Vámonos por puntos, ¿no? Sí. Yo entiendo que Berardo es un niño porque empecé a leer la novela, no la he terminado, soy sincera, pero empecé a leerla. Y entiendo que Berardo es un niño que de alguna manera se siente asfixiado en su casa. Y es un niño que come bastante debido a esa asfixia también. Entonces, es un niño que de un momento a otro siente agruras y empieza a sacar fuego y a tener una cola de dragón. Ajá. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo relacionaste el trastorno alimenticio con la situación de Berardo? Bueno, más que nada era porque sí quería abordar la soledad en la que estaba Everardo, bueno, que es un personaje que es un niño, pues hijo único y los papás trabajan y pues sí le quieren atender a tal grado que pues también lo asfixian, ¿no? Lo sobreprotegen y en esa sobreprotección pues obviamente pues también hay un desorden en el sentido de que caemos en los extremos, en los excesos. Entonces era el típico niño mimado que come un poquito de más y por ello pues también tiene ese desorden alimenticio y los papás se dan cuenta cuando ya desafortunadamente pues trae un problema de obesidad y al querer poner una solución o un orden, pues caen en el otro extremo, ¿no? En el extremo de que pues estás a dieta, no puedes esto, no aquello, o prohibitivo. Entonces, cuando está en los excesos, él pues le sobrevienen esas agruras. Más adelante también dentro del libro pues se menciona a qué causas son. Allí ahora sí que descúbrelo, pero es como una condición por los cambios físicos que yo los quise relacionar con sus cambios de la pubertad, de la adolescencia, para darle como un simbolismo a esos cambios de Berardo, pues los quise pues cambiar así, ¿no? Entonces le sobrevienen esas agruras porque a esas edades pues se te antojan los chicharrines, se te antojan los chilitos, las cositas así. Entonces pues muchos niños, pues eso es un caso cierto y verídico, algunos niños sí presentan gastritis por los excesos con el chile, la famosa Valentina y así, que pues digamos que pues son parte de, ¿no? Entonces, pues sí, Everardo presenta un malestar gástrico que lo quise transformar entre la fantasía, como dando pauta
a que arrojaba ese fuego por la sensación que se siente cuando tú te da un exceso de agruras, esa acidez que se siente, y como para que de alguna manera los niños al leerlo empaticen con el personaje. Sí, ¿no? En lugar de que se ponga, no se sientan juzgados cuando lo leen. Exactamente, que se vaya haciendo esa complicidad y les dé ese ánimo como de, a ver, ¿por qué le da esas agruras? A ver, ¿no? Y decir, ay, ¿me puede pasar a mí? ¿Será que me va a salir una cola? Puede ser. Fíjate que eso le llamó mucho la atención a mi hijo, porque Ajá. tú en la página de en Instagram de Lebri subieron como pequeñas reseñas y venía un video tuyo que decía que Berardo se transformaba en dragón. Ajá. ¿Y cómo se llama? Ay, bueno, como le decía, te digo que en el video tú decías que Everardo era un niño que se empezaba a transformar en dragón y mi hijo empezó, mamá, yo quiero escuchar esa historia, yo quiero escuchar esa historia, yo quiero escuchar esa historia, ¿no? Lo que sí es que cuando empezamos a leerla fue así como muy de, mamá, ¿un niño puede comer tanto chile? Entonces, sí tenía mucho que ver con eso y yo creo que a veces tú ves los TikToks y las recetas de pepinos locos, taquis y todo eso, te quedas así de, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento se cree tan sano comer esas cantidades de cosas? Sí, y que inconscientemente, o sea, lo hacemos ya por costumbre, porque dices, ay, ¿cómo voy a comer un pepino sin chilito, sin limón? Pero, o sea, la naturaleza, los alimentos, pues vienen tal cual. Sin embargo, pues sí estamos acostumbrados a agregarles aderezos que desafortunadamente, pues van como incrementándose, ¿no? Esa sensación que te brinda el picante, porque también, pues, es como que ay, me enchilé, pero sientes rico al mismo tiempo. Entonces vas incrementando. Entonces, pues cuando menos sientes, pues ya no es de que quieras dejarlo, sino que ya tu estómago te está diciendo, oye, bájale tantito el chilito porque ya las agruras están al orden del día. Sí, de cuando ves que tienes una colitis, capaz que te cuento, ¿no? Exacto, sí, o una gastritis. Fíjate que tan solo en los primeros capítulos yo puedo rescatar un montón de temas de maternidad, de paternidad, de como quieran verlo, que Ajá. son bien vigentes. Uno vendría siendo este caso de los límites. Sí. Uno es el cómo manejan los límites con el niño, ¿no? O sea, y cómo por tal razón el niño se ha destrampado de esta manera, porque, o sea, es una reacción de los excesos y los límites que tiene Everardo, que no están bien distribuidos. La otra es que les costaba a los papás llevar al niño a un nutriólogo. Sí, sí, exactamente, sí, lo llevan con el médico de cabecera, pero no al nutriólogo. Ajá, Y aparte, o sea, pues más adelante se descubre que es otra condición por la cual él está presentando estos excesos de acidez, pero realmente no es nada más, ay, porque comes allí chile, sino porque hay que hacer un examen o unos estudios extenuantes para descubrir la verdad, que es el caso de muchas enfermedades, que si no haces un buen estudio y así a profundidad, pues lo puedes confundir con una simple gastritis cuando en realidad es otra cosa. pues sí, o sea, pues eso lleva muchas cuestiones, ¿no? O sea, Ajá. me gusta el libro porque lo manejas a una altura que los adultos pueden leerlo y tienen una lectura diferente a los niños. Exactamente, mira, en sí, pues sí es un libro para niños, pero está pensado, o bueno, lo escribí con la intención de que sea leído por padres e hijos en compañía. Es decir, que lo disfruten mutuos y que lo discutan entre ellos. Oye, papá, ¿sí pasa esto? Oye, mamá, o a los hijos, oye, ¿tú cómo ves esta situación, no? O sea, sí está pensado para compartirlo entre padres e hijos, para detonar esa charla
que muchas veces nosotras mamás como lectoras en las escuelas nos damos la verdad el lujo de escuchar a sus hijos y tienen comentarios y curiosidades y dudas muy muy simpáticas, ¿no? Que a la hora de conversarlas entre los padres, pues se abre ese puente, esa conversación y sobre todo en esas edades tan importantes, ¿no? Porque como bien dices, hay muchos límites por parte de los padres, pero no todo es decir no, sino el decir por qué no o por qué sí esa situación. Y también abrirnos, que como padres no lo sabemos todos, y darles oportunidad a que los hijos, o sea, no es nada más limitarlos, es también darles una cierta confianza en sí mismos para que ellos puedan actuar libremente. Entonces es como ir descubriendo esa... pues esa dualidad entre los padres y los hijos y ir entre los dos caminando, ¿no? Caminando con esa, bueno, tú no me dejas esto, pero yo necesito esto otro. Y es como irlo descubriendo entre página y página y pues van a pasar ratos agradables y chuscos porque hay situaciones en que dices, ay, sí puede pasar, y eso está propicio para que lo comenten, para que le digan, oye mamá, ¿sí puede pasar esto? O a los niños, oye mamá, ¿cómo ves esto? Sí es verdad o no, o sea, que se cuestionen, que hay esa nutrición de ideología entre los dos. Sí, no, fíjate que la otra vez mi asesor me pidió dar una clase en su materia de literatura infantil. Entonces, fue bien diferente verlo ya desde la perspectiva, porque a mí me toca ilustrarlos, ¿no? Sí. También lo escribo, pero fue bien diferente verlo desde la perspectiva de los estudiantes, donde ellos asumían que la imaginación del niño iba a cubrir lo que faltaba. Y ellos asumían también que ¿cómo se llama? Que lo que ellos no pudieran explicar, lo iba a explicar un papá. Entonces, Everardo es una historia que la puede leer un niño solo, porque no es para niños chiquitos, me queda bien claro. Es como para pubertos, yo lo clasificaría de 10 años para adelante. Y la otra es que lo pueden leer los adultos, sin ninguna idea a que se puedan, porque tiene maneja dos tramas. Una narrativa que va con los adultos y una narrativa que va con los niños. Entonces, sin ningún problema lo pueden leer. Ahora, otra cosa que me fascina es que todos los términos y cosas raras que llegan a ver que un niño no encontrarían, los adultos se encargan de explicarlo en el mismo texto. De alguna forma hace que, aunque la idea fue hecha para que se leyeran juntos, el libro se puede entender solo. Sí. Y eso fue algo que me fascinó, porque lo ideal sería que todos leyéramos con nuestros hijos. Sí. Pero, seamos sinceros, eso no pasa muy seguido. Sí, desafortunadamente no nos damos ese privilegio de compartir esos textos, ¿no? En común, porque pues sí tenemos la idea de que la literatura es individual, pero en los casos de cuando tú quieres proporcionarle a tu hijo el hábito de la lectura, sí es necesario que haya un acompañamiento o un ejemplo. O sea, si yo quiero que mi hijo sea un buen lector, yo también debo de agarrar el libro, aunque tenga el celular adentro del libro, ¿verdad? Pero que mi hijo vea que tomo el libro, que le paso las hojas, que leo. Entonces ellos, a lo mejor por imitación o por un espejo, ellos van a agarrar un libro y les va a dar curiosidad. Entonces es bien importante que si tú quieres fomentarles ese hábito, que también nosotros lo tengamos. Entonces puede ser que tú lo leas primero el libro y luego se lo pases a tu hijo, o al revés, pero es bonito comentarlo en el sentido de que es compartir. Es como cuando estás viendo la película y dices, ay, es que, no sé,
por decir el Spider-Man, ay, ¿de dónde se colgó si no había ni el edificio, no? O sea, y entonces esos comentarios nos hacen compartir la anécdota o la historia. Entonces esa es la intención. Pues es que son un montón de cosas que podemos sacar a discusión sobre Sí. este tema, ¿no? Se le llamaría la lectura de cancha. Ajá. A este fenómeno se le llama la lectura de cancha, entonces es cuando vas a algo al ras, ¿no? Entonces lo que me gusta es la doble narrativa, está el ras de los adultos y está el ras de los niños. Es algo que rescato mucho de este libro, que sinceramente no es tan fácil de lograr, déjame decirte. Gracias. Entonces, pues esa es una. Y la otra es que sí, ¿cómo decirlo? Pues me gusta mucho cómo manejas esta cuestión de la pubertad. Everardo está pasando por una pubertad y al mismo tiempo tiene cambios en su cuerpo aparte de una cola de dragón. Entonces, tiene amigos, tiene familias, convivencias con otras niñas de su edad y está viviendo y experimentando cosas propias de su edad al mismo tiempo que vive esta fantasía dragonesca, ¿no? Entonces, ¿tú cómo manejaste todo eso? O sea, hoy evidentemente se ve que es una metáfora sobre estos cambios de la pubertad, pero ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has visto? ¿Sí fue totalmente intencional? Totalmente intencional. Yo lo que quería era abordar precisamente esos cambios que muchas veces, incluso, o sea, nosotros pasamos por la pubertad y que, o sea, ni te los explicas, ¿no? Ahora por qué tengo cabello aquí, ahora sí que por qué tengo vellitos en donde no tenía, por qué me siento de esta manera, por qué me emociono de repente cuando veo una niña. O sea, esos tipos de cambios yo sí quería hablarlos, ¿no? Para ponerlos precisamente en la mesa para que digan, no nada más le pasaron a Everardo, también a lo mejor a mí no me sale fuego, pero me pasa esto, me emociono de esta otra manera, o sea, para que buscar siempre esa identificación y ver qué está pasando por alguna situación. Entonces, ellos en ese cambio, porque la pubertad son cambios tan radicales a veces, que no te los explicas, ¿no? O tienes miedo de preguntar por qué me está pasando esto. Hoy, gracias a Dios, tenemos la tecnología, ¿verdad? Ahora sí que tenemos demasiada información, pero también el exceso de información a veces nos confunde y nos da pena preguntar, oye papá, ¿qué pasa? ¿Por qué, por decir, ¿no? ¿Por qué mi pene se pone erecto en cierta situación? No lo mencionó como tal en el libro, pero el simbolismo de la cola, pues es algo así semejante, ¿no? Entonces puede suceder que se dé ese diálogo, pero de una manera abierta, sana, sin tabús, y pues sí jugué un poco con la fantasía, pero con la intención de aterrizarlo a la realidad. Sí, a mí me queda claro que la metáfora bien elaborada y bien construida que manejaste, ¿no? Eso es Ajá. una. Otra cosa que me queda súper claro es el doble sentido que maneja el libro. Sí. Porque todo el tiempo usas metáforas muy acertadas sobre esto. Por eso te digo que yo siento que es un libro para pubertos. No, porque no llega en ese momento donde todavía no le pueden poner nombre a las cosas por pena. Exacto, sí. Y pues sí, todos pasamos por esa pubertad que nos da pena y que dices, ay, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, no, y te das cuenta que no eres el único, que le pasa a tu amiguito, que le pasa al de al lado, o sea, todos estamos en este barco. Pues sí. Que no están solos, ¿no? La idea de Velarde me queda bien claro, no estás solo en todas estas situaciones. Ajá. Sí, no estás solo. Yo quise involucrar mucho a los papás para que de alguna manera, pues así nosotros, pues digamos, bueno, también me voy a tratar de involucrar, o sea, dar como una pauta
para que tú reflexiones y de qué manera te involucras en la vida de tu hijo o en el entorno que vive tu hijo, ¿no? Sus amistades, con quién se desenvuelve, porque casualmente, precisamente al ser hijo único, estaba como muy limitado y muy metido en su casa. Entonces, a raíz de todos estos cambios, él tiene también la necesidad de socializar y sale de su casa. Y entonces al salir de su casa amplía su panorama, amplía sus amistades, amplía los retos que tiene que sobreponerse. Entonces, al ampliar ese aspecto personal a la comunidad, a la sociedad, va descubriendo que las personas también tenemos muchas cosas que aportar. Y entonces hay uno de los capítulos que a mí me gusta mucho y que siempre hablo de él, en el que el capítulo se llama Todos podemos ser héroes, en el que no porque que no pueda sacar yo fuego o me aparezca cola, quiere decir que yo no sea igualmente valiente que Berardo, ¿no? O que igualmente pueda hacer algo por otros. Entonces esa es la intención de que todos como comunidad despertemos a hacer algo por el bien común. Totalmente. Hablando de la comunidad, ese es otro punto bien interesante de tu libro. Normalmente cuando hablamos de literatura infantil o protagonistas infantiles, tienden a la fórmula más rápida para que estos se puedan desarrollar bien es retirar a los padres. Por X, por Y razón, se retiran a los padres, o la historia sucede casi a espaldas de ellos y cosas así, ¿no? Lo cual facilita bastante la narrativa. A mí me llama la atención que tú no solo dejas a los padres en la historia, sino que les das un coprotagonismo bastante alto, y aparte de eso metes una comunidad entera. Entonces, ¿cómo hiciste para poder equilibrar estos elementos? Pues es que ir a eso, o sea, poner a Everardo como uno de nosotros, o sea, no, yo por lo regular, pues sí, ¿no? Cuando estás en esa etapa, pues quieres estar con tus amigos y buscar una identificación con los pares, con tus amigos adolescentes, pero también aún estás formando parte de una familia, parte de un hogar. Entonces, también pesa lo que quiera, que tienen que aportar esos padres o esa comunidad de adultos. Entonces no es que estés solo, sí buscas identificarte, pero no estás solo y precisamente abrazar el no estar solo para crecer. O sea, es decir, sí, busco identificarme, busco mi propia identidad y mi individualidad, pero como parte de una comunidad. O sea, sí es como un juego allí, ¿no? Un igualismo, porque soy individuo, pero al mismo tiempo pertenezco a una comunidad. Sí, es que es sumamente interesante eso, ¿no? Porque tú no sacas de lado que eres parte de la calle donde vives, eres parte de la colonia que habitas y sobre todo eres un miembro de la casa en la que estás, ¿no? Exactamente, sí, y eso es lo bonito, bueno, eso es lo que a mí me gustó, y esa era la intención que yo quería dar a entender, ¿no? Que somos parte de una comunidad, que como individuos tenemos mucho que aportar y que también podemos valorar mucho lo que cada uno aporta. Pues sí, totalmente. Ay, pues ves, se le puede sacar mucha fibra a un libro, ¿eh? Sí. Eso sí, yo les quiero advertir. Llévense su botanita cuando lean el libro, porque yo ya me canso de salirme a comprar los chetos y los chicharrones preparados a la hora de leerlo. Sí, la intención es que se te antojen para que comprendas de verano cuando se los prohíben y que dices, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me prohíben unos dorilocos cuando, o sea, ¿para qué los inventan si se me van a antojar, no? Entonces, pues sí, es identificar, ¿no? El decir, ay, se me antojó,
pero no puedo, o ¿por qué no puedo? Y entonces entras en esa complicidad. Así es de que cómanlo con unos buena botanita para que entren en el personaje de Berardo. Pues sí, porque la neta yo ya dije, no manches, ya, me voy a poner gorda nada más de leer este libro. No te pongas gorda, nada más es botanita, no, una probadita. Pues es que, por ejemplo, yo sí me echo una jicaleta de vez en cuando, pero pues de vez en cuando. Ya como que con el Gerardo ya las veo y digo, ay, no manches, sí se va a antojar. Échale más salsita. ¡Un Miguelito! Un Miguelito, sí, una picafresa. Pues ya ves. Ay, no. Pues sí, es una cosa que debemos hacer. En ese aspecto, las descripciones de sabores, qué rico, ¿eh? Qué bueno que te gustó. Sí, la verdad es que es muy disfrutable, es muy chusco, eso sí, hace leer bastante. Yo sí quiero hacer una señalación así como de que yo sí recomiendo que lo lean porque el libro en cierto aspecto es atemporal. Tiene cosas, palabras que yo recuerdo de mi infancia que obviamente ya no existen con Nino, pero eso me hace identificarme a mí como lectora con el libro. Entonces, eso es súper interesante ese efecto, ¿no? La otra cosa es que yo sé que tu libro tardó 10 años en hacerse prácticamente, ¿no? Sí, bueno, sí, prácticamente 10 años, porque lo escribí, lo redacté en 6 meses y estuvo allí guardado en el cajón unos 8 años. Lo saco porque pues se presenta la oportunidad con Editorial Lebrí de publicar, entonces me animé porque dije, ay, ¿por qué no? Yo entré en el concurso de antología y pues empecé como a disfrutar esa parte que dije, bueno, ¿y por qué no? Si yo ya tengo una historia, ¿por qué no me animo a publicarla? Entonces me animé a publicarla, pero dentro de tenía que corregirla y actualizar la historia de Berardo. Entonces la retomo y me doy cuenta que hay muchas cosas que tengo que modificar y a la hora de modificarla pues me surgieron, haz de cuenta que la historia original de Berardo tenía como 17 capítulos y ya la historia final tiene como, creo que son 23, sí, 23 capítulos, entonces, pues sí, le incrementé allí 5 capítulos más porque tenía que cuadrar la modernidad de ahora. Y sí, el lenguaje, pues es obvio que pues allí se expresan algunas palabras que pues están cayendo en desuso, pero que sí me gustaba, bueno, me gustaría que los niños se dieran la oportunidad de buscarlas. Antes era en el diccionario, ahora las googleas, pero es también rescatar y enriquecer el lenguaje, ¿no? Porque sí me lo han comentado, algunos niños me dicen, es que hay algunas palabras que no entendemos. Y con esa intención con la intención de buscarlas en el diccionario, con la intención de que la lectura nos proporciona ese enriquecimiento del lenguaje. Sí hay una palabra nada más que es la que digamos que tuve que crear, que es la de Dragontropo, que es casi todo un capítulo, que pues a la hora de leerlo se van a dar cuenta qué significa un dragontropo, es el equivalente a un licántropo, porque pues el licántropo es un hombre que se está transformando en lobo y aquí tenemos un hombre, o en este caso niño, que se está transformando en dragón, por eso es que es dragontropo. Pero de ahí en fuera sí hay varias palabras que bien las pueden encontrar en el diccionario. Pues sí. Ay, pues sí, el uso de palabras, pero más bien sería googlearlo. Googlearlo. Porque los modismos yo creo que es algo que se puede entender mejor si lo googleas que si lo buscas en un diccionario.
Sí, bueno, entonces lo pueden googlear. Ya ves, allí es esa parte de la actualidad. Es que lamentablemente sí, ¿no? A veces es más pesado buscar en el diccionario que googlear. Entonces, pero también recuerden que los libros son sumamente necesarios y no dejen de usar diccionarios, por favor. Bueno, esa es una. Vámonos con el siguiente tema. Hay que ver reflejada tu maternidad en el libro, porque obviamente cuando nosotras madres escribimos, y tú escribiste este libro hace, digamos, 10 años, ¿no? Ajá. Hace 10 años tenías unos hijos de otra edad y ahora tienes otros y ya pasaron más experiencias. ¿Cómo fue ese cambio en ese tiempo de maternar y generacional? Porque obviamente tus hijos pasaron a otra generación. Entonces, ¿cómo viste esos cambios al momento de acomodar Everardo y actualizarlo? Sí, definitivamente, pues sí, ¿no? Pues está la presencia de la esencia de mis hijos, ¿no? Porque pues en ellos me inspiré y me inspiré en los chicos de la lectura, cuando yo les leía, cuando estaba frente a grupo leyendo a los niños, pues sí, había muchas cosas que yo observaba en su hablar, en su lenguaje, en sus inquietudes, y pues sí también maternas o hay un maternaje frente a grupo, porque a veces encuentras a tu hijo en el chico que está en la banca de al lado y se quedó dormido, o lo ves en el chico que alza la mano y que se identifica con esa lectura y que te empieza a comentar que su abuelita le pasó esto o que a su hermano le pasó aquello. Entonces, sí me valí de esos argumentos para actualizar a Everardo por una parte y para poner algunos detalles precisamente para identificarnos, ¿no? Para que los chicos pues se encontraran entre página y página. ¿Y cómo fue actualizarlo? ¿Cómo fue actualizarlo? Mira, lo que más me costó trabajo, pues en parte fue el lenguaje, porque pues hay allí un capítulo en el que pues sí, incluso uno de los niños, una niña que lo leyó me dice, es que dice una palabrota. Sí, definitivamente tenía que decir la palabrota porque si no, no le daba ese peso al personaje. Y pues sí, ¿no? Era el temor de manejar ciertas palabras que pues dices, ay, ¿se verá bien o no? Porque uno a veces como escritor dices, pues lo voy a escribir así, pero sí piensas en el otro, ¿no? El que va a ser la magia de leerlo y cuál va a ser su reacción al leerlo. Entonces sí me detenía yo un poquito porque decía, no puede ser tan así, tan extremo. Y en esa parte. Y la otra fue el detalle de la tecnología, el uso de los celulares. Cuando yo lo escribí, el celular, pues digamos que no, era más el uso entre los adultos y pues a los niños se les daba que el iPad, el que tenía la música o los jueguitos estos del X-Game y así, pero no era tan común que los niños utilizaran un celular y menos con cámara o cosas así, ¿no? Entonces, esa parte, ya pasando el tiempo, pues yo me pude dar cuenta que ya los niños tienen acceso a un celular, pues más comúnmente que antes. Entonces, esa apertura de tener un celular con videocámara, con internet, con muchas cosas, hace que los niños pues crezcan, aparte de más rápido, pues tengan otro bagaje cultural. Y esa cuestión fue la que me costó trabajo, la verdad. Ay, es que aparte yo creo que aquí hay otra cosa, ¿no? Cuando eres mamá de un niño chiquito que está en la escuela, sin querer te actualizas, estás en la tendencia. Sí. Y cuando ya salen,
Ahí dices, ¿de qué estás hablando? Sí, allí se empieza a abrir la brecha, ¿no? Generacional. Ay, mamá, eso ya es de otra época. Ay, mamá, es que esto. Entonces dices, oye, no porque tú ya estás descubriendo el mundo, quieras decir que lo sepas todo, ¿verdad? Entonces, es parte de, ¿no? De esta nueva generación, tanto de hijos como padres, que dicen, ay, es que se creen saberlo todo, pero nadie lo sabe todo, ni aún teniendo celular que tenemos acceso a tanta información, lo sabemos todo. Hay que saber canalizar e ir asimilando esa información y eso es también un reto. Sí, es que definitivamente la literatura infantil tiene lo suyo, ¿no? No podemos decir que no tiene su complejidad. Es muy difícil escribir para niños. Ustedes Sí. pueden decir, ay, no, qué sencillo. No, y aparte, tú tocas algo bien especial. El tropo, o sea, tocas, perdón, no el tropo, tocas temas tabú. Por ejemplo, esto de la pubertad, lo del deseo en los niños, que a lo mejor no lo puedes decir propiamente como tal, pero lo entiendes, lo das a insinuar. Entonces, ahorita lo que andabas diciendo, por ejemplo, das a entender que el niño tiene erecciones por medio del uso de la cola, ¿no? Entonces, estás tocando temas tabú, un problema alimenticio también lo es. El exceso de sobreprotección o papás helicópteros, como se les dice, está ahí presente. Entonces, es muy difícil tocar esos temas para niños. Sí, cuesta trabajo un poco, pero son necesarios y más actualmente porque estamos padeciendo precisamente con el uso de las tecnologías, de las redes sociales, sobre información. Y siento que en lugar de que se hagan ideas erróneas o busquen en otros lados, precisamente es eso, ¿no? Buscar un puente entre los padres y los hijos para preguntar si eso es correcto o no. Y de alguna manera crear esa unión, ese lazo y esa confianza de poder recurrir a la familia en lugar de recurrir a otros términos como son las redes sociales, que desgraciadamente estamos viendo que se utilizan para delinquir, para hacer otro mal uso, ¿no? de esa información para engancharlos en otras situaciones. Entonces, es más que nada esa era la intención también. Pues sí, es que los niños, al final de cuentas, son seres también sociales que están en una sociedad, están insertos en un contexto y no puedes ir por ahí y siempre tapándole los oídos y los ojos, ¿no? Pero si ya pones el tema sobre la mesa, lo puedes hablar y obvio, no le vas a tapar los ojos, pero le puedes decir, mira, hay esto y esto, y de qué manera lo puedes detectar, de qué manera te puedes proteger, de qué manera puedes avisar en caso de que haya una situación, porque también es eso, ¿no? Tener la confianza de decir, papá, pues hice o sin querer o a propósito tal vez, ¿verdad? Encontré esta página, ¿qué puedo hacer? Y entonces decir o fomentar esa plática, ¿no? De decir, pues sí, todos los seres humanos tenemos y hacemos esto o aquello, pero mira, de esta manera, cuídate de esta otra manera, protégete porque no sabes quién está del otro lado. O sea, iniciar esa charla entre los padres y los hijos. Sí, es que las charlas incómodas son sumamente necesarias, por mucho que le duela a la gente. Sí, y son necesarísimas porque la verdad, o sea, antes decían, ay, te toca a ti la plática, ¿no? De sexualidad, y se la decía el papá a la mamá o la mamá al papá, pero estamos viviendo tiempos en los que ni siquiera preguntan y ellos nos dan clases. Sí, no, por ejemplo, a mí una vez me pasó algo súper interesante con Nina, ¿no? Porque llegó como el momento de empezar a que él se bañara solo y a tener que explicarle cómo limpiar su cuerpo, ¿no? Entonces de repente él me dice, tú no me puedes decir porque no tienes el mismo cuerpo que yo. Dije, ok, tienes todo un punto a tu favor. Entonces, tu papá tiene el mismo cuerpo que tú,
le voy a decir a tu papá que te explique. Sí, pero y en el... Hasta cierto punto tenía algo y así, a lo mejor él se sentía incómodo, ¿no? Siento yo, y fue una forma de sacársela, ¿no? Pero debo de decir que ya tienen un punto donde razonan, los niños razonan, no son gente tonta, o sea, razonan a la edad que tengan, dentro de sus posibilidades y su entorno, razonan, te quieren hacer menso, te la quieren voltear, te quieren hacer creer que están dormidos, o sea, te bromean, te hacen tratos según para ellos justos, ¿no? Entonces, no son tontos. No, y te fijas en nuestro lenguaje, hablamos de los niños como si fueran otro tipo de personas, cuando en realidad nosotros fuimos esos niños, o sea, son niños, son adultos en formación, porque nosotros fuimos esos niños y también nos damos cuenta que vamos asimilándolo y a veces al crecer, al llegar a ser adultos, nos olvidamos de esa parte que fuimos niños. Entonces los vemos como si pertenecieran a otro entorno, a otro mundo, a otra etapa. Sí, pertenecen a otra etapa, pero siguen siendo esos adultos que van a ser en el futuro. Entonces, ¿por qué los desligamos? ¿Por qué no decimos, o sea, no es que no sean tontos, no somos tontos. Desde niños nos damos cuenta de las cosas. Pues es que volvemos a este punto, ¿no? Donde pues se nos olvida que fuimos niños. Sí, se nos olvida, porque es tanto que, o sea, cuando eres niño aprendes, y estás como formateando, ¿no? Tu computadora, tu cerebro, y cuando ya eres adulto, que ya utilizas el iPhone o el del teléfono ya con todo el Android y todo, se nos olvida que hubo alguien que lo programó. Pues sí, pero pues ya, ¿qué te puedo decir a ti, la escritora, no? Bueno, es mi punto de vista. Y igual, pues, estimados lectores, ustedes van a darse cuenta pues, ahora sí que si tienen la oportunidad de leer Everardo, pues van a poder darse cuenta pues, de la intención de la escritura del libro y de la intención que quiere dar, ¿no? El mensaje que quiere dar Everardo, y ojalá que pues les guste, que les llame la atención, y sobre todo, pues, si tienen oportunidad, pues, de retroalimentar, pues ahí, pues, me pueden dejar también sus opciones de decir si me gustó o no me gustó. No, aparte, para eso existen las reediciones. No lo sé, pero por ejemplo, Pacheco siempre en cada reedición cambiaba algo. ¿Cómo? José Emilio Pacheco cambiaba siempre en cada reedición algo. Oh, sí, sí, y podemos reeditarlo. Siempre esa opción, ¿no? De decir, bueno, esto no me convenció, lo podemos modificar. Y pues sí, puede ser que sea una reedición futura en la cual pues ya esté más moderno Everardo. Ay, sí, mami, voy a hablar por mi laptop, no hables. Sí. La otra vez le decía a mi marido, tuve un sueño muy feo. ¿Qué soñaste? Que Nino me decía, ya no me beses, me da pena. Y así de... Mándale un mensaje, mamá, a ver si te hago caso. Desafortunadamente a veces suena chistoso, ¿no? Pero estás en una mesa y a veces que si le mandas un mensajito a tu hijo, oye, siéntate bien y pórtate bien porque estamos con los tíos y por favor pórtate bien. Entonces sí, o sea, a veces te comunicas a través de... Fíjate que cuando era niña, algo que me molestaba mucho cuando mi mamá me regañaba, era que decía, es que ¿qué van a decir de mí? Y yo siempre decía, ¿y a ti qué, no? Y ahorita que ya estoy adulta y soy mamá, digo, no, pues sí tienes razón. ¿Qué razón tenía mi mamá? Sí. O sea, estoy de acuerdo que hay que tener siempre cierto decoro y cierto tipo, pero también, güey, o sea, no puedes ir por ahí y justificar o intentar tratar a tus hijos como de no puedes tener un error porque no me pueden juzgar mal a mí, ¿no? Pero es cierto, hay ciertas cosas en las actitudes de los niños
que reflejan prácticamente en qué tipo de hogar viven. Sí. Sí, pues somos espejitos. Sí, entonces es ahí cuando yo, entre comillas, digo, entiendo el punto de mi mamá, pero también era necesario tantos extremos. Por eso es el diálogo, hay que abrir el diálogo y esa es la intención, abrir el diálogo entre los padres, los hijos y decir, sí me parece, no me parece, no me convence. Pues sí, entonces pues ya lo saben, chéquenlo, véanlo. Everardo, yo que lo estoy leyendo todavía, hasta ahorita es un excelente libro. Yo Ay, lo estoy gracias. disfrutando bastante, me estoy divirtiendo con él, estoy engordando. Es sin la intención, ¿eh? Sin la intención de que coman más, es de que se identifiquen y que digan, bueno, voy a bajarle porque Gerardo se propone bajarle y mira que le baja, ¿eh? Pues sí, mana, se transforma en dragón, a mí me dan agruras. Te vas a transformar en dragona. Pues igual y ya lo soy, pregúntale a mi hijo cuando me encabrono. Te salen pero cuernos, ¿no? En vez de cola te salen cuernos. De ahí miedo. Hace un rato me decían cómo se nota que eres mamá y así de, ¿qué quieren que haga, no? Mira, es que sale esa parte en que siempre criticamos, desafortunadamente, pues no tenemos a quién, ¿verdad? Más cerca que nadie es o a nuestros papás o a nuestros abuelitos o a nuestros primeros cuidadores. Y pues siempre los vamos a criticar porque en primera la brecha generacional y en segunda la autoridad. Siempre nosotros como condición humana siempre vamos a cuestionar a las autoridades, ¿no? O a criticarlas. Entonces, pues la primera autoridad que tienes a la mano, pues es la de papá y mamá. Entonces siempre los vamos a criticar de una u otra manera y el tiempo es cruel y nos va a poner del otro lado. Pues sí, el tiempo es una espiral, no podemos decir que no. Sí, entonces pues sí, así es la ley de la vida y pues ni modo, ser como que más empáticos con nuestros papás ya que estamos ahora en este punto del otro lado, entonces hay que decir, bueno, pues ya ahora entiendo. Pues sí, mana, nos toca, querramos o no. Nos toca, queramos o no, y pues, bueno, qué mejor que tengamos un cómplice para poder decir, bueno, ya no voy a equivocarme tanto, y Gerardo puede ser ese cómplice para tener ese pretexto de decir, a ver, hijo, estoy fallando en esto, pero tú también en esto, y pues esta es mi autoridad, ni modo. Y entonces negociar, ¿no? Negociar con los hijos de alguna manera. Entonces pueden agarrarse de verano para poder decir, a ver, aquí dice que, bueno, ese ejemplo tenía que sacar de verano. Pues sí, no, y aparte el libro está cuidado, o sea, el libro está escrito de una manera que está bien cuidada, ¿no? Agarras un tema tabú, no agarras uno, agarras varios, los introduces, pones la perspectiva de los padres, pones la perspectiva de los hijos y de esta manera tienes un panorama. Estábamos hablando antes de entrar a esto, usaste un narrador en tercera persona omnisciente que hace cercanías y distancias cuando lo debe y esto te permite tener un panorama, algo Sí, completo, donde entiendes perfectamente el contexto de Berardo, en dónde se sitúa, cómo se sitúa. Incluso tú como padre o tú como hijo puedes también ver los errores que cometen los padres de Berardo y los mismos que comete Berardo y sus amigos, porque luego también esos son bien pingos. sí, son muy pingos, pero pues vas a ver que esa curiosidad y ese descubrir del mundo
los va a llevar a hacer esas travesuras, pero también a unirse como generación, que también es la parte de lo que nos hace falta, ¿no? Que se identifiquen como parte de una generación, más que nada como generación. Nosotros antes decíamos, ay, es que yo soy de la generación de Timbiriche, o no sé, la tuya que haya sido, ¿no? Pero nos identificaba algo. Y hoy en día a los jóvenes o a los niños, como que siento que les está haciendo falta ese con qué identificarse como generación, más allá de la generación de cristal. Hay que buscar o trabajar en identificarse en algo que los identifique como tal, como la generación de, no de cristal, sino la generación a lo mejor que va a proponer el cambio. No sé, ahora sí que está el panorama abierto para que surja un líder o algo que los identifique como esa parte de esa generación. Fíjate que yo creo que algo que la gente no se ha dado cuenta es que esta generación está en una descontextualización horrible. Esto quiere decir que, pues prácticamente cuando éramos niños, sobre todo los que nacieron en los 90, cuando eran niños casi no había licenciados, era algo como no muy nuevo, pero era lo que no todo el público tenía como un acceso tan fácil, ¿no? Entonces crecemos y los licenciados ya se multiplican, ya no es nada normal del otro mundo y ya no tampoco es asegurarte un buen trabajo ni un buen sueldo como te lo hicieron creer. Aparte de eso, creciste prácticamente con las Polly Pocket y las teles de caja y de un momento a otro aparece el internet. ¿Y quién tiene internet en su casa? ¿Y quién tiene una computadora? Entonces, la neta, yo creo que los que vivieron en los 90 y los 2000 vivieron dos cambios horribles y cabroncísimos que te descontextualizan, porque todo lo que te prometieron y te dijeron, nada de eso se cumplió al crecer. Porque todo el panorama cambió en 10 años de una manera total y completamente radical. Entonces, al ya no tener esa, o sea, por ejemplo, los contratos de antigüedad ya ni existen, ya tienes que renovarlo cada 3 meses. O sea, la edad de jubilarte ya es una edad que nosotros no podemos acceder tan fácilmente. Entonces, yo creo que es esa onda de que ya te das cuenta que precisamente no puedes tener todo lo que te prometieron y estás viendo tu salud mental como una prioridad para sobrevivir. Sí, sí, y pues está viendo muchos cambios que de alguna u otra manera también están repercutiendo en nuestras nuevas generaciones. Entonces, imagínate, tú estás hablando en tu experiencia. ¿Qué les pasará a nuestros hijos que, por ejemplo, Nino tiene 7, 8 años, no me imagino? Entonces, cuando ellos dentro de 10 años, ¿qué les depara cuando ellos entren al campo laboral o a una sociedad en la que ya está cada vez más desunida? Entonces, sí es como para replantearnos y hacer algo ahorita que estamos a tiempo para el beneficio de ellos, porque pues obvio, se recorre, ¿no? Cuando ellos tengan 18, 20 años que están en edad productiva, pues nosotros ya vamos a ir en descenso y en una edad en que si ahorita no trabajaste o no juntaste para tu retiro, para tu vejez, pues ¿qué nos va a deparar? Entonces sí realmente estamos en una situación de pensarse, de actuar y de unirnos, porque también la unión hace la fuerza y no dejárselo todo a papá gobierno. También nosotros como comunidad, como sociedad, podemos hacer muchas cosas y de nosotros depende, pues no solo hacer la marcha o parar o cerrar calles, sino también crear las nuevas opciones, las nuevas leyes que nos van a beneficiar. Y de eso también depende mucho, precisamente hasta de comentarlo, oye, ¿tú cómo ves esto? O sea, ese diálogo que se propicia entre padres, entre generaciones, también nos va a servir a crear un mejor futuro. Pues totalmente, ¿no? O sea, es que precisamente estamos en los cambios y los cambios están durando, son rapidísimos. Sí. No sí. es algo que prácticamente ya estamos parpadeando y otra cosa ya cambió. Sí. Entonces,
pues no, ahorita ya es una época donde tenemos que aprender a adaptarnos y a cambiarnos. Yo creo que eso es lo que va a distinguir a estas generaciones, qué tan fácil somos para poder cambiar, ¿no? Para poder adaptarnos, pero sí también que hay que aprender a unirnos, porque ya nos dimos cuenta que la unión hace la fuerza. Si yo me uno con mi vecino porque secuestraron a una chica, y cómo se han dado casos incluso de que aparecen, ¿no? Porque cerraron la calle o porque fue injusto que les dejaron sin agua y vemos que llegan pues las avenidas grandes y así, y entonces se dan cuenta que la unión hace la fuerza, pero si esa unión más allá de las calles, de cerrar una calle o de hacer una marcha, la llevamos a las leyes, a cosas más concretas, vamos a tener más certidumbre y no nos vamos a esperar a cerrar una calle, sino que demos leyes que nos respalden para no tener que cerrar calles. Pues sí. Pues es que lamentablemente, ¿por qué tendríamos que exigir el cambio en las leyes, no? O sea, es algo que siempre debería estar cambiando para el beneficio. Exactamente, las leyes, o sea, tus derechos son, yo creo que deben de ser permanentes. Tienes derecho a una casa, un hogar, a tener alimentación, o sea, todo esto, siempre los hemos tenido esos derechos, sino que los manipulan y los mueven a manera partidaria. Eso es lo que no se vale, ¿no? Que jueguen con nuestros derechos para tener votos uno u otro partido. Yo, la verdad, soy apartidista, no estoy a favor ni de uno ni de otro, pero no me gusta que jueguen con nuestros derechos o con la Constitución a modo o gusto de un gobierno o de otro. Los derechos y las leyes deben de ser permanentes independientemente de quien quede en el poder. Tienen que ser una ley que sea fuerte, robustecida, pero para todos, y pues eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Hacer valer esa Constitución y esos derechos a que no sean tan flexibles de un gobierno o de otro. Pues sí, he ahí la importancia ahora sí. Sí. Mana, ¿qué crees? Ya llegamos al final. Bueno, pues está bien. Me dio mucho gusto platicar contigo. Mira, platicamos de todo, hasta de política. Te agradezco mucho esta conversación. Ay, yo también te lo agradezco, la verdad es que qué rica estuvo la conversación de hoy, la entrevista de hoy, ¿verdad? Sí, fue una entrevista entre entrevista y conversación. Bueno, es que si no vas a echar chisme con tus entrevistas, ¿para qué, no? Y las cosas de chismecito sabrosito para que se nos vaya rapidito. Pues bueno, ya saben, lean Everardo, la verdad es que yo lo recomiendo bastante, es un buen libro. Chéquense las páginas, lo pueden encontrar en la librería virtual de Lebri o en las ferias donde vean a la editorial Lebri en las ferias del libro, ahí van a estar. Y pues, ¿qué otra cosa les tengo que decir? Mayra, muchas gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti por la invitación, Luz. De verdad me dio mucho gusto estar en este momento contigo. Ajá, a mí también. Y con todo lo que escuchas, esperemos que también sea de su agrado. Claro que sí, esperemos que sí, por favor, porque vieron el trabajo que cuesta a veces citarnos para hablar una hora, no es tan fácil como creen, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, producción. Nos vemos hasta el próximo programa.